Esto es Koinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo. Cápsulas de interés general. Entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Comenzamos. Bienvenidos a En Sintonía con Koinonía. Gracias por estar con nosotros. Los saludo cordialmente en nombre de mi compañera y productora Lulú Calzada, a quien le enviamos un cordial saludo. Comenzamos con lo más relevante de la formación que compartimos con ustedes a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y es que lo relevante hoy, la dimensión de música litúrgica. La Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica hace una atenta invitación al Congreso Nacional de Música Litúrgica del 2 al 6 de febrero de este año. Y bueno, también la 26 Asamblea Nacional de Pastoral Educativa el 3 y 4 de febrero, que se realizará en la Ciudad de México. La toma de posesión de Monseñor Cristóbal Asensio, también de cuarto obispo de Apaxingán, el próximo 12 de febrero del 2015. La toma de posesión de Monseñor José Guadalupe Torres Campos, quien será el cuarto obispo de Ciudad Juárez. Se llevará a cabo el 20 de febrero de este año. Encuentro Nacional de Movimientos Laicales, Institutos y Asociaciones de Laicos en México. La transformación misionera de la Iglesia, salir con valentía y generosidad, del 6 al 8 de marzo de este año en Acatzingo, Puebla. Mariápolis, El Diamante, Movimiento de los Focolares. También se presenta, desde luego, esta invitación hacia la preparación del encuentro de presidentes y asistentes nacionales de movimientos, institutos y asociaciones laicales en México, que se realizará del viernes 6 al domingo 8 de marzo del presente año. Y bueno, les compartíamos también la dimensión de la pastoral educativa que encabeza el excelentísimo cardenal Alberto Suárez Inda, su eminencia, arzobispo de Morelia, en la 16ª Asamblea Nacional de Pastoral Educativa. Con gusto le saludo, dice el señor cardenal don Alberto Suárez Inda. Y distraigo su atención para lo siguiente: los días 3 y 4 de febrero del presente año se llevará a cabo la 26ª Asamblea Nacional de Pastoral Educativa en la Hacienda Cocoyoc, Carretera Federal Cuernavaca-Cuautla, en el kilómetro 32. En esa asamblea se reunirán los responsables y participantes de los equipos diocesanos de pastoral educativa del país, así como otros agentes relevantes provenientes de congregaciones religiosas, institutos apostólicos, directivos de escuelas católicas y representantes de iniciativas sociales acerca de la participación de la Iglesia Católica en el mundo de la educación. 26ª Asamblea Nacional de Pastoral Educativa en México, liderada por su eminencia el cardenal Alberto Suárez Inda. Y bueno, vamos con más también, porque ya está el encuentro de la dimensión de música litúrgica, encabezada por el obispo de Tlaxcala, Monseñor Francisco Moreno Barrón. La dimensión de música litúrgica en México para la pastoral de la liturgia. Convoca a las comisiones provinciales y diocesanas de música sacra, directores y profesores de escuelas de música, profesores de música litúrgica en los seminarios, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas y ministros de música litúrgica al 32 Congreso Nacional de Música Litúrgica del 2 al 6 de febrero del presente año en la diócesis de Cuautitlán. El tema es el espíritu de la música litúrgica en el tiempo de la Pascua.
El objetivo, profundizar en las celebraciones litúrgicas del tiempo pascual para disponer a vivirlas intensamente y para ayudar a la comunidad eclesial desde el Ministerio de la Música a tener un encuentro gozoso con Cristo resucitado. La sede será la Casa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, conocida como Casa Lago, junto al Monasterio de Guadalupe de los Monjes Benedictinos. Así que llega el 37 Congreso Nacional de Música Sacra. Continuamos con más, vamos con lo más relevante también de la Iglesia en México, y esto es a través de El Observador de la Actualidad. El diálogo, un camino hacia la paz, por Monseñor Carlos Garfias Merlo, arzobispo de Acapulco. El pasado encuentro de la provincia de Acapulco, las diócesis de Guerrero asumieron un compromiso de disposición y la Conferencia del Episcopado Mexicano en su plan de acción ante la crisis social y política como parte de la campaña por un México en paz, promover el diálogo como una herramienta eficaz en la orientación a la resolución de procesos y sobre todo de los conflictos, una cultura que eduque desde los pequeños hasta los adultos en la situación que respecta a una cultura de la paz. Los pueblos indígenas, constructores del reino, también en las últimas semanas de enero en Temoaya, Estado de México, se llevó a cabo el 11º Encuentro Nacional de Pastoral Indígena, cuyo tema fue Somos Pueblo de Dios que Camina, convocado por la Dimensión de Pastoral Indígena de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y el Centro Nacional para las Misiones Indígenas, otro de los temas que precisamente está liderado por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Y miren, les comparto en sintonía con Koinonía, aquí a través de la 800 AM, que el Nuevo Testamento ya está en lengua tzotzil, está casi listo. Esto es presentado en el sitio Vatican Insight de la ciudad de Roma. Está casi listo después de 35 años de trabajo. Lo han estado esperando 350,000 personas de lengua tzotzil. La Comisión de Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal de México, guiados por Monseñor Florencio Armando Colín, han hecho una visita de 3 días a las diócesis de San Cristóbal de las Casas para revisar la traducción del Nuevo Testamento al idioma tzotzil que se habla en diferentes zonas del suroeste mexicano. Es un trabajo que lleva realizándose 35 años y en el que han participado sacerdotes, misioneros del Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe y otros párrocos, obviamente nativos o que dominan la lengua tzotzil, así como laicos, junto con muchos catequistas de las mismas parroquias. La nota ha sido recibida a través de la agencia Fides, que señala que ha habido mucha participación de las comunidades tzotzilles, de jóvenes y ancianos, quienes han aportado el estilo y la manera de traducir el Nuevo Testamento. La revisión por parte de la Comisión de la Conferencia del Episcopado Mexicano se ha llevado a cabo analizando muchos de los principales textos bíblicos, pues es imposible, dice la nota, hacer una revisión página por página o palabra por palabra, sino preguntando sobre el sentido que tiene una traducción tzotzil para analizar si corresponden a los originales. A la doctrina de la Iglesia y a la cultura local se han analizado sobre todo los textos más cristológicos, los sacramentales y los eclesiológicos. El texto se lee al terminar en la nota. Esperan la aprobación final de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que lo examinará en la asamblea del próximo mes de abril. El tzotzil es una lengua que viene de los mayas y se habla principalmente en los altos de Chiapas por los pueblos de la etnia tzotzil. Según las cifras del último censo, en México el número de hablantes asciende aproximadamente a 350,000. Es la quinta lengua por el número de parlantes o de hablantes entre las lenguas indígenas más habladas en México.
Bueno, seguimos con más porque inician proyecto de construcción de paz con jóvenes en la arquidiócesis de Acapulco, como habíamos comentado. Pondrán en marcha, o ya se ha puesto en marcha desde la última semana de enero, el proyecto Construyendo Centro Juveniles con enfoque de construcción de paz, proyecto que ha surgido ante la necesidad de atender el sector juvenil, uno de los más lastimados de la diócesis de Acapulco, inseguridad y violencia. Esta es una de las 5 líneas estratégicas que los obispos de México han puesto en marcha, sobre todo en el trabajo de lo que significa el sentido de la construcción de la paz, trabajando con la juventud. Y bueno, también Monseñor Faustino Arismendi Jiménez, obispo de la diócesis de Querétaro, en afirmaciones para el diario El Observador, afirma que no estaban, que se están enterando, estaba en una reunión con sacerdotes de su presbiterio y espontáneamente irrumpimos en un aplauso, pues la noticia de la próxima canonización de Fray Junípero Serra ha sido muy significativa para Querétaro, luego de que en estas tierras el próximo santo fuera un regalo de la fe. Es un privilegio, dijo Monseñor Faustino Arismendi Jiménez, para la diócesis tener un santo con estas características, pero también un reto, pues nos exige imitar su ejemplo misionero. Este acontecimiento traerá gran impulso misionero. El celo apostólico de Fray Junípero es fruto de una espiritualidad, de una trayectoria de santidad que vivió junto con otros frailes y con otros indígenas. Es un reconocimiento de la Iglesia por asumir el reto de Jesús. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Ahora ese reto también nos interpela a nosotros en la figura de Fray Junípero Serra. Vamos a una pausa, estamos en sintonía con Koinonía. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. MoriPlus cápsulas. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. MoriPlus cápsulas. Adquiérela en Koinonía Radio o infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. MoriPlus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Koinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonía Radio, nueva línea telefónica. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. Continuamos con más en sintonía con Koinonía, y bueno, es que el Papa Francisco reconoce oficialmente que Monseñor Óscar Romero es un mártir. El arzobispo fue asesinado en El Salvador el 24 de marzo de 1980. Y el Papa Francisco ha aprobado el decreto de martirio de Monseñor Óscar Romero. La Congregación para la Causa de los Santos especifica que el que fue arzobispo de San Salvador fue asesinado por odio a la fe.
Esto significa que Monseñor Romero será beatificado sin necesidad de ningún milagro. Recordemos que durante el vuelo papal a Corea del Sur, el Papa Francisco dijo que era un hombre de Dios y reveló que se había desbloqueado su proceso de beatificación. Seguimos con más en la agenda del Papa Francisco para Koinonia en Sintonía. Y es que el Papa recibió también a obispos lituanos en visita ad limina, a quien invitó a defender la familia de las ideologías que la desestabilizan. El Papa mantuvo el encuentro con los obispos de Lituania. Muchos de ellos habían sido perseguidos durante el periodo de la ocupación soviética. El Papa, a través de un texto que entregó a los obispos, les recuerda que en esos tiempos la dignidad y la libertad humana estuvieron amenazadas. Les pidió que hoy en día luchen contra el secularismo y el relativismo. Recordó que ahora que Lituania forma parte de la zona euro, tienen que ser especialmente vigilantes con las ideologías que quieren desestabilizar el núcleo de la familia. Les pidió que aunque Lituania haya experimentado un importante crecimiento económico, no olviden a las personas más necesitadas. Y bueno, antes de marcharse, los obispos expresaron su afecto al Papa e intercambiaron bromas con él. Por ejemplo, algunos dijeron: gracias, Santo Padre, por su increíble ejemplo e inspiración, rece por mí. Este obispo contó a Francisco que habían trabajado 14 años en la curia y le arrancó una sonrisa. Pero no somos todos malos. Bueno, esa es parte de lo que se encuentra también en la agenda del Papa Francisco. Y el Papa celebró la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, invitando a los religiosos y religiosas, especialmente para que asuman la identidad de la vida consagrada sin hacer una caricatura de ella. El Papa Francisco considera que hay que encontrar una solución negociada en Irak y en Siria. Uno de los elementos fundamentales que sigue monitoreando el Papa Bergoglio. Recuerda a las víctimas que sufren las consecuencias de la guerra en Siria y en Irak, especialmente los cristianos y las minorías religiosas perseguidas. Dijo que reza para que se encuentre una solución negociada y pide a todos los cristianos trabajar por la paz y la justicia. Hizo esta petición durante un encuentro con los miembros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas orientales. Estos sintonizaron a la perfección con el Papa Francisco. Durante el encuentro, el Papa Bergoglio recibió muestras de afecto y varios regalos, como un icono de la Sagrada Familia y otro referente a el Espíritu Santo. Y bueno, también con más aquí en sintonía con Koinonia, la Santa Sede ha convocado a profundizar sobre el papel de las mujeres en la Iglesia. Durante un año, un grupo de mujeres han colaborado con el Pontificio Consejo de la Cultura para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. El trabajo es objeto de la próxima asamblea plenaria del dicasterio, que lleva por tema las culturas femeninas, igualdad y diferencia. El cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de la Cultura, dice que no se trata tanto de una cultura, sino más bien de una forma de ver el mundo, una mirada femenina que tiene características propias y específicas. Esas características son las que se van a analizar en este encuentro bajo diferentes puntos. Uno de los principales es la reciprocidad y la diversidad entre el hombre y la mujer, sin caer en el riesgo de la uniformidad. Ana María Tarantola, presidenta de la RAI, de esta medio de comunicación importante en Italia, considera que no hay un modelo masculino al que las mujeres tengan que atender.
Hay dos modelos que juntos son importantes, el del hombre y el de la mujer, es decir, la paridad se consigue manteniendo la diversidad. También se abordarán temas como la capacidad creativa de las mujeres o la cuestión del cuerpo, por ejemplo, asuntos tan actuales como la cirugía plástica. La actriz Nancy Briley dice que si alguien cambia la fisonomía con la que ha nacido, con la que se siente incómodo, sufre y es infeliz, no entiende por qué tienen que ser demonizados o por qué tienen que ser criticados. En cambio, si se trata de convertirse en cómo debería ser una mujer, es necesario abrir el debate porque quien lo desea, quien lo decide. En este sentido, hablamos de burka. Como resultado de estas reflexiones, el Pontificio Consejo de la Cultura constituirá una consulta permanente que recogerá las aportaciones de este equipo de mujeres, sobre todo en el tema de la aportación y de la reflexión en femenino, que es fundamental para la vida de la Iglesia. Vamos también con más aquí en sintonía con Koinonía, compartiéndole lo más relevante de la información humana y cristiana, los temas de hoy, la editorial y desde luego la sintonía de la Iglesia en México, de nuestra arquidiócesis, en lo más relevante a la agenda del Papa, de la cultura, de la fe y de el arte. Y bueno, una exposición en Roma sacó a la luz documentos de uno de los grandes maestros de Galileo Galilei. Sí, hace poco se celebró el Año Nuevo, es porque en 1582 el Papa Gregorio XIII ordenó que se cambiara el calendario juliano vigente desde Julio César. Irene Pedretti, de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, considera que tuvo una gran persecución social porque en una noche se perdieron de golpe 14 días. Una exposición en Roma reúne documentos inéditos de uno de los artífices y divulgadores de esta reforma, el matemático y jesuita alemán Cristóbal Clavio. También muestra que Clavio revolucionó la astronomía antes que sus discípulos, entre los que estaba Galileo Galilei. Esta especialista, Irene Pedretti, considera que es el primero que defendió el uso de las matemáticas como instrumento para la observación astronómica y no solo como una herramienta de cálculo. Se trata del maestro de Galileo Galilei, el jesuita alemán Cristóbal Clavio. Continuamos con más aquí en sintonía con Koinonía, y es que los participantes del Sínodo de octubre ya se dieron a conocer por la presidencia del Sínodo, que se está preparando para el próximo mes de octubre de este año. En artículo del vaticanista Andrea Tornielli, considera que ya son designados 28 conferencias episcopales que ya fueron ratificados en sus representantes por el Papa. Recordemos que se llevará a cabo del 4 al 25 de octubre sobre el tema la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Se trata de los obispos que fueron designados en 28 de las 114 conferencias episcopales del mundo. Por ejemplo, de Argentina estará Monseñor Pedro María Lazzahue, obispo titular de Castra, Severiana y auxiliar de Bahía Blanca. Monseñor José María Arancedo, arzobispo de Santa Fe de la Veracruz, presidente de la Conferencia Episcopal, y el cardenal María Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires. De México estará Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de Tehuacán, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, y Monseñor Francisco Javier Chaboya Ramos, obispo de Toluca, el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara y presidente de la Conferencia Episcopal de México. Y esto porque ya se han dado a conocer, como la Secretaría del Sínodo lo anunció,
que va a ir publicando la lista a menudo, que va conforme vayan llegando los nombres, sin esperar a una lista definitiva. Cada conferencia episcopal eligió a sus representantes para el sínodo de la familia e indicó también a sus sustitutos, sabemos, en caso de enfermedades o de otras causas. La aprobación papal prevista por el Código de Derecho Canónico y por el Ordo Synodi es tradicionalmente una confirmación de lo decidido por las conferencias episcopales. Vamos a una pausa, estamos en sintonía con Koinonía. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. La Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana te invita a su ciclo escolar 2015, iniciando el sábado 7 de febrero, donde aprenderás criterios para la selección de cantos, organización coral, apreciación e historia de la música sagrada y estrategias de ensayo. Las clases inician este sábado 7 de febrero. Las materias del primer semestre son liturgia, documentos magisteriales sobre música sagrada, introducción a la lectura musical, solfeo, coro, vocalización, piano y guitarra. Las inscripciones ya están abiertas. Informes con el licenciado César Solórzano al 664-197-1054. 664-197-1054. Invita a la Escuela Pastoral de Música de la Arquidiócesis de Tijuana. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. ¿Quieres que más gente conozca a Cristo a través de los medios de comunicación? Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos en el Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Sábado 7 de febrero. En el restaurante La Escondida. A partir de las 9 de la mañana. Costo por persona 100 pesos. Gracias a ti estamos llegando a más personas para dar a conocer el Evangelio. Desayuno Proayuda a Koinonía Radio. Pide informes a 608-3652. No pierdas la oportunidad de hacer algo por tu estación católica. Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Para apoyar a Koinonía Radio, tú puedes ser amigo Koinonía, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto acompañarlos. Soy el Padre Israel Ángeles y hoy en esta editorial en sintonía con Koinonía, permítanme exponerles dos elementos de este día. Y el primero es que ya se dieron a conocer la primera lista de los participantes del sínodo de la familia que se desarrollará en octubre. Y bueno, ya han sido seleccionados los primeros elegidos, así llamados padres sinodales, los designados por 28 conferencias episcopales que fueron ratificados por el Papa Francisco.
Se publicó el día de ayer, muy de mañana, después de la necesaria aprobación del Papa Bergoglio, la lista de los primeros padres sinodales que participarán en la 14ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, previsto en el Vaticano del 4 al 25 de octubre, sobre el tema la vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo. Se trata de los obispos que fueron designados en 28 de las 114 conferencias episcopales del mundo. La Secretaría del Sínodo decidió publicar la lista a menudo que fueran llegando los nombres sin esperar la lista definitiva. Cada conferencia episcopal eligió a su o a sus representantes e indicó también a sus sustitutos en caso de enfermedad o de otras causas. La aprobación papal prevista por el Código de Derecho Canónico y por el Ordo Sinodi es tradicionalmente una confirmación de lo decidido por las conferencias episcopales. Veamos, de México está Monseñor Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de Tehuacán, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México, Monseñor Francisco Javier Chaboya Ramos, obispo de Toluca, y el cardenal Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Vamos también a compartirles de manera especial la editorial de este día, además de compartir con ustedes la nota anterior. Y bueno, un elemento que quiero compartirles es que en una entrevista especialmente sobre la situación de cómo se ha ido desarrollando el pontificado del Papa Francisco, en esta entrevista concedida para el sitio de vaticanistas Vatican Insight, el portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, hace un balance del año que concluyó 2014 y anticipa algunos elementos de este año que comienzan para el Papa Francisco. Para el Papa Francisco, este año que ya ha iniciado con la visita a Sri Lanka y Filipinas, se considera un año ajetreado. En marzo comenzará su tercer año de pontificado y una etapa de consolidación del aire renovador que ha producido en la Iglesia Católica su elección como el vicario de Cristo. En entrevista con ese medio de vaticanistas, Vatican Insight, el director de la sala de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, habló sobre este momento histórico. Y bueno, dice, han pasado casi 22 meses de pontificado, pero parece que hubieran sido 10 años. ¿Es difícil seguir el ritmo del Papa?, le preguntan al portavoz de la Santa Sede. Dice, ciertamente se trata de un pontificado extremadamente dinámico y diversificado. Si bien para él no estaba mínimamente prevista la elección, ha tomado muy en serio las indicaciones de los cardenales en el precónclave y se ha empeñado en ponerlas en prácticas, asegura el portavoz vaticano. Vive su ministerio con gran conciencia de su gracia de Estado y que el Señor le da fuerzas inesperadas desde el punto de vista espiritual y humano para cumplir su misión. A veces uno piensa que tendrá grandes preocupaciones a causa de los problemas, pero afronta todo con una enorme serenidad espiritual, con conciencia sobre la gravedad de las dificultades, pero no con una actitud angustiada o agobiada. Después de la mediación papal en el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, algunos hablan de los milagros, entre comillas, de Francisco. ¿No puede ser algo exagerado?, se le pregunta al padre Lombardi. Él advierte que dos elementos claves en esa presencia internacional de la Santa Sede. Dice, por un lado existe una gran autoridad moral del Papa en el mundo por el amplio seguimiento y atención popular que tiene. Esto no es fruto de poderes o propagandas o simplemente de un trabajo diplomático. Los líderes mundiales no pueden ser indiferentes al hecho de que el Papa se manifiesta como un personaje al cual los pueblos miran objetivamente con esperanza, con confianza, como una persona creíble. El segundo elemento está en el don de su relación personal. Al inicio no comprendía bien el concepto de cultura del encuentro.
pero siguiéndolo comprendí que esta idea tiene eficacia, sea a nivel de líderes religiosos o políticos, que el encuentro y a las relaciones entre los pueblos y naciones. Existe en él algo característico que involucra y lo pone en la situación de empujar un paso más los procesos que han madurado en el tiempo. El Papa es un movilizador de personas, involucra a los líderes y los ayuda a dar pasos nuevos. También en el año 2015 será muy movido o muy ajetreado para el Papa. Adelanta el portavoz vaticano. Tenemos la continuación del camino sinodal sobre la familia, que se vincula a la Jornada Mundial de las Familias que se desarrollará en Filadelfia. El tema de la familia es el punto crucial puesto en marcha hasta ahora en este pontificado. Después habrá algunos viajes significativos, algunos ya en calendario y otros los podemos prever, aunque aún no fueron establecidos. Sus eminentes viajes a Asia, viajes a la América Latina, a Estados Unidos, cuyo programa aún está por ser delineado. El Papa ha hablado muchas veces de África como un continente al cual tiene pensado ir, pero existen ahora aspectos de organización para afrontar en futuro. En Europa, él está y es probable que se mueva. Todos los continentes serán tocados. Este año tendremos una presencia y una atención suya sobre muchas fronteras extremadamente importantes. Se espera una nueva encíclica, se le interroga al portavoz vaticana, dice, es verosímil que su publicación tenga lugar en el curso de los próximos meses, aunque no existe una fecha determinada. Esta será importante en el marco del pontificado considerado que el Papa nos explicó, que se llama Francisco por la paz, los pobres y la cuestión de la creación. La encíclica versará sobre temas que todavía no están asegurados, posiblemente el tema de la custodia de la creación, la ecología, será un tema fundamental para el Papa Francisco. El sínodo del año pasado, en esta pregunta al portavoz vaticano, estuvo marcado por encendidas polémicas. ¿Puede ser que exista miedo a la discusión y a los cambios, así como los propone el Papa? Dice el portavoz vaticano, creo que se debe escuchar al Papa cuando invita a la discusión abierta y sincera, franca, pero también cuando se pide ser objetivos y ver cuáles son los verdaderos temas a afrontar. Honestamente, dice el portavoz vaticano, yo estoy preocupado porque se analice seriamente, también con la ayuda de los medios, cuáles son las necesidades de las familias por el bien de ellas y de la humanidad. Después existen puntos específicos sobre los cuales uno puede discutir, como la comunión o no a los divorciados vueltos a casar en ciertas condiciones, pero sería absolutamente irresponsable reducir todo el camino sinodal de la Iglesia sobre los temas de la familia a un punto tan particular, absolutamente marginal desde el punto de vista numérico, aunque para algunas personas es importante, como lo es también para la Iglesia. Puede ser que el Papa esté destinado a ser malentendido. Varios grupos y personajes dentro de la Iglesia han discutido acaloradamente por algunas de sus palabras o mensajes. Lo vimos todavía en estas últimas semanas con la famosa expresión de los conejos y la familia, pero el portavoz vaticano dice, esto es un problema eterno, es un problema de la vida de las comunidades y de la comunicación. Cuando se habla, sabemos que puede haber 1000 interpretaciones. Dice el portavoz vaticano, cuando yo hablo con una persona, puedo estar tentado a interpretar lo que tú me dices solo en mi perspectiva, entenderlo mal y referirlo mal a los demás. A nivel más amplio, este es el problema de la comunicación en la Iglesia y en la sociedad. Para nosotros los medios son esenciales, nosotros queremos que la prensa se involucre con la Iglesia en el evento sinodal, dijo el portavoz vaticano, que no permanezca como algo que se desarrolla al interno de un lugar muy particular, sino que la gente conozca y que participe en la discusión. Quisiéramos también que, dado que hablamos del bien de la humanidad, también los medios son colaboradores, cooperadores en la verdad, como lo explicó el portavoz vaticano.
Y hablando en la última cuestión que se le preguntó sobre una posible visita a México, dijo: todos sabemos que existe un gran deseo de parte de los mexicanos que aman mucho a todos los papas y que desean también ver al Papa Francisco en las tierras mexicanas. El Papa es consciente de este deseo, ha sido invitado y lo tiene presente. Hay muchísimas cosas en las cuales el Papa debe pensar. Existe un deseo y es consciente de eso. Y él, personalmente, el Papa, hará sus consideraciones, pero hasta el momento no hay nada confirmado. Esto ha sido todo por hoy en la editorial En Sintonía con Koinonia. Siga con nosotros en Koinonia Radio. Koinonia en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. Hola amigos, yo soy John Caro y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. El Padre Carlos Santillán te invita a su desayuno conferencia con el tema ¿Por qué los que amo cargan mi pasado? Este viernes 13 de febrero a las 9 de la mañana, en el restaurante La Escondida. Cooperación, 120 pesos por persona. ¡Te esperamos! ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio Cultural, un puente de comunicación entre el mundo y la cultura. Somos más que un programa de radio. Somos Koinonia en sintonía. Continuamos. Continuamos con más En Sintonía con Koinonia. Gracias por estar con nosotros. Saludos de mi compañera y productora Lulú Calzada, quien se encuentra en tierras Tapatía. Le enviamos cordiales saludos. Y bueno, continuamos con más de los temas que interesan y que aquí, a través de los micrófonos de Koinonia Radio, le llevamos hasta su hogar, donde quiera que nos esté escuchando. Saludos y bendiciones. Nuevo espacio de evangelización en México. Instalan capillas en estación de tren suburbano. En el Estado de México, la diócesis de Cuautitlán instaló capillas en plazas comerciales que dan acceso a estaciones del tren suburbano. Algunos sacerdotes se sintieron extraño al tener que ir a un lugar donde no había feligresía estable, pero se dieron cuenta que vale la pena estar allí. La instalación de las 3 capillas en las estaciones tiene la finalidad de acercar a la gente a la labor evangelizadora, haciendo presente a Cristo en este medio de transporte. De esta manera, los transeúntes tienen espacio de oración, meditación y la posibilidad de hablar con un sacerdote.
Según lo informó el sistema informativo de la Arquidiócesis de México, en entrevista para Desde la Fe, Monseñor Guillermo Ortiz, obispo de Cuautitlán, manifestó que esta acción responde al plan pastoral de la diócesis de salir de los templos al encuentro de la gente. El prelado expresó que cuando se instalaron las capillas sintió gran alegría y gratitud a Dios, pero hubo sacerdotes habituados a sus parroquias que no entendían mucho el sentido. Yo les pedí que lo tomaran como un día de descanso para leer y hacer meditación, pero al ver ellos que acudían muchas personas a misa y que otras tantas se acercaban para confesarse o simplemente para platicar, se dieron cuenta de que valía la pena estar allí. A las capillas San Francisco de Asís en la estación Lechería, San Antonio de Padua en Tultitlán y San Juan Diego en Cuautitlán llegan muchas personas que llevan años sin frecuentar una iglesia y varias se muestran agradecidas, pero no faltan aquellos que se oponen a la creación de estos espacios. Para llevar adelante esta labor, las 3 vicarías de las diócesis se organizaron para que haya sacerdotes todos los días en las capillas. Allí los presbíteros realizan una labor pastoral de persona a persona, brindando un consejo y la posibilidad de que los fieles se acerquen a los sacramentos o para ayudarles con algún trámite eclesial. Conforme las personas van conociendo la disposición que hay por parte de la iglesia y sobre todo encontrando ahí a Cristo, se van acercando en un número mucho mayor, dijo Monseñor Ortiz. Más adelante les sigo compartiendo esta manera, este apostolado ya del siglo XXI con capillas en las estaciones de los el metro, en la estación suburbana que también atiende a la evangelización de las urbes, como se le llama. Vamos el día de hoy al Santo Oral, compartido por nuestra productora y compañera Lulú Calzada. El santo es aquel que siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el Santo Oral de hoy. San Blas. Hoy celebramos a uno de los santos más populares del calendario litúrgico. Nació en Sebaste, Armenia, en la segunda mitad del siglo III. Parece que fue médico y que se entregó a toda clase de ejercicios que le deparaba su profesión para hacer actos de caridad con cuantos se presentaban con él. Las actas le presentan adornado de toda clase de virtudes cristianas. Era humilde, caritativo, manso, piadoso, casto, inocente. En una palabra, un santo. Quiso retirarse a la soledad para allí acabar sus días entregado de lleno a la oración y la mortificación del cuerpo. Pero Dios tenía otros planes. La sede episcopal quedó vacante y la voz común de todos los cristianos fue esta: nadie mejor para ocupar la sede vacante que Blas, por su sabiduría y su santidad de vida. Aceptó muy a pesar suyo, por el bien de sus hermanos y la gloria de Dios. Le tocó vivir durísimas persecuciones, llegándose a llamar a Sebaste la ciudad de los mártires. Considera que no debe enfrentarse a los perseguidores y huye a una gruta, desde donde anima a sus feligreses en su tarea de ser testimonio valiente de Jesucristo. Hasta la gruta llegan los perseguidores y le sale al encuentro diciendo: vamos a derramar nuestra sangre por Jesucristo. Blas, él dice al perseguidor ante la pregunta: sacrificar y morir. No os canséis, no hay otro Dios que Jesucristo. Cuentan que yendo al martirio, se le acercó una mujer con su hijo atravesado por una espina en la garganta a punto de morir, y Blas realiza el milagro de la salud. De allí arranca la tradición de la bendición de las gargantas en este día. Otros santos de hoy: Óscar, Celerino, Laurentino, Félix, Ignacio e Hipólito.
Continuamos con más, estamos en sintonía con Koinonía y bueno, les platicaba de esta iniciativa pastoral en la diócesis de Cuautitlán que creó nuevos espacios de evangelización instalando capillas en estación de tren suburbano. Y bueno, se comenta que además junto a las capillas hay una cafetería que sirve como espacio de encuentro donde se ofrece un café muy bueno y bocadillos que hacen las religiosas contemplativas. También están poniendo poco a poco una librería para venta y lectura de material. El prelado también se refirió a un espacio distinto a las capillas y que es la Casa del Migrante San Juan Diego en Huehuetoca, un municipio de la diócesis que se encuentra en el trayecto de los migrantes. La casa, por ser una responsabilidad de toda la diócesis, es atendida por cada parroquia en días designados con alimentos para los migrantes, a quien también los laicos tienen la misión de visitar y llevarles asistencia. Vamos con más porque el arzobispo de Los Ángeles, en Estados Unidos, Monseñor José Gómez, agradeció al Papa Francisco por la próxima canonización del beato Junípero Serra, evangelizador de California, evento que recordará que los países americanos nacieron de las misiones cristianas y fueron construidos sobre fundamentos cristianos. En una columna publicada en el sitio Así Prensa por el prelado, Monseñor Gómez afirmó que este evento también permitirá reflexionar sobre los estrechos vínculos espirituales que unen a México, a los pueblos hispanos y a los Estados Unidos. Cuando el padre Serra vino de España a México en diciembre de 1749, antes de venir a California, recorrió a pie cerca de 300 kilómetros para consagrar su misión en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, dijo Monseñor Gómez, arzobispo de Los Ángeles. En este sentido, considera Monseñor Gómez que su historia nos recuerda que en el plan de salvación de Dios, la primera predicación del Evangelio en este país fue llevada a cabo por misioneros españoles que venían desde México bajo el signo de la Virgen de Guadalupe. Vamos con las efemérides de hoy aquí en sintonía con Koinonía. Estas son las efemérides para hoy, 3 de febrero. 1870. En Estados Unidos se ratifica la 15ª enmienda a su Constitución, prohibiendo a los estados o a el gobierno federal usar la raza de un ciudadano, el color o el estado anterior como esclavo, como una restricción para el voto. Su objetivo primordial es otorgar el derecho a voto a antiguos esclavos. 1813. En la provincia argentina de Santa Fe tiene lugar la victoria de San Lorenzo, en la localidad homónima, por 120 granaderos a caballo al mando del general San José de San Martín, que logra así su primer triunfo en tierras americanas. Prólogo de su brillante historia militar en Latinoamérica. 1783. El Reino de España reconoce la independencia de los Estados Unidos. 1468. Muere Johann Gutenberg, inventor de la imprenta de tipos móviles. 1814. Muere el general insurgente Mariano Matamoros en Morelia, Michoacán. 1868. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. El santoral para hoy es Blas y Óscar, obispos. Estas fueron las efemérides para hoy, 3 de febrero. Agradecemos a cada uno de ustedes que esté con nosotros, acompañándonos y sobre todo en sintonía con Koinonía. Les recordamos que este próximo sábado tenemos nuestro desayuno a favor de esta radio católica y que usted puede adquirir los productos de excelente calidad en esta forma de evangelizar y apoyar la evangelización a través de Koinonía Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Y puede adquirir sus productos comunicándose con nosotros al 608-3652 y con gusto le atenderemos sobre sus pedidos y la manera en la cual usted puede dar ese voto de confianza necesario para seguir adelante con esta obra que también es tuya y de esa gran iglesia que somos todos. La iglesia de la Arquidiócesis de Tijuana te acompaña en sintonía
con Koinonía. Espéranos con más el día de mañana, con lo más relevante de la información, la formación, las entrevistas, los detalles, los rostros, las historias, todo lo que al mundo cristiano y católico humano nos interesan. Bueno, ha sido todo por hoy. Gracias por estar con nosotros y no te pierdas los programas extraordinarios que tiene la barra de Koinonía Radio. Esto fue Koinonía en Sintonía, una producción de Koinonía Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio.